Gracias por permitirnos una vez más estar en sus hogares. Hoy en este día vamos a concluir lo que venimos hablando con respecto a las reflexiones que hemos estado mencionando en el capítulo 9 del libro de Jeremías. Hemos comenzado con respecto a hacer una reflexión acerca del pasado, qué hemos logrado, qué estamos haciendo y cómo al salir de esta pandemia, cómo nosotros podemos ver hacia el futuro. También mencionamos que muchas de las veces uno anda buscando el saber, el tener, simplemente el ser de más influencia, el poder. Y cómo nosotros debemos de recapacitar y buscar la manera en cómo nosotros realmente podemos entender y conocer a Dios, que lo explicábamos en una de las predicaciones. Hoy en este día queremos continuar con la última predicación con respecto a este capítulo en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24, en donde nos dice que no se alabe el hombre en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Si en algo debemos de alabarnos o gloriarnos, que sea en entender y conocer a Dios. Y la Biblia nos habla con respecto a este último versículo, el 24, nos dice tres cosas: que hace misericordia, juicio y justicia. Para esto nosotros tenemos que entender que Dios también nos ha dotado y nos ha capacitado para que tú y yo podamos conocerle y entenderle a Él. En el mismo libro de Jeremías, pero en el capítulo 24, versículo 7, dice que Dios Dios es el que nos da el entendimiento para que podamos conocerle, que Él es Jehová, que Él es Dios. Ahora, según la versión que tú tengas de la Biblia, esa palabra entendimiento en algunas versiones dice corazón. Él nos ha dado el corazón para que nosotros lo podamos entender y conocer. Pero antes de esto tenemos que establecer algo. Tú tienes que saber que tú eres un ser finito y que Dios es un ser infinito. Por lo tanto, para poder conocerle y entenderle a Dios, tenemos que dividir en cosas que son atributos comunicables de Dios y atributos que son incomunicables de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Los atributos comunicables de Dios son los que el profeta Jeremías nos dice, que Dios hace misericordia, juicio y justicia. El amor, la misericordia de Dios son atributos de Dios que son comunicables. Los incomunicables son aquellos que por nuestra limitaciones, nosotros somos seres finitos, por lo tanto vivimos dentro del espacio y el tiempo y tenemos límites. Dios no los tiene, Dios no habita en el espacio y en el tiempo y el espacio habitan dentro de Dios. Pero nosotros, aún a pesar de ello, podemos nosotros conocer a Dios y explicar esos atributos incomunicables como su soberanía, su omnipotencia, inefable, inmutable, y todas aquellas cosas que nosotros podemos conocer de la naturaleza y los atributos de Dios. Entender y conocer a Dios es la clave, pero Dios específicamente quiere que conozcamos que Él hace misericordia, hace juicio y hace justicia. Número 1. La Biblia dice a través del profeta Jeremías que Dios hace misericordia. ¿Qué quiere decir esto? En el Antiguo Testamento existen tres palabras en hebreo que son traducidas al español como misericordia. Una de ellas es Hesed, H-E-S-E-D, que quiere decir en español misericordia, o es traducida de esta manera. La palabra literalmente en su significado quiere decir amor que se extiende especialmente hacia el pobre, al necesitado, al desamparado, al miserable. En el Antiguo Testamento se usa esta terminología o esta palabra misericordia especialmente para hablar del amor extendido o el amor que Dios tiene hacia su pueblo. Obviamente este pueblo es Israel. Y esta palabra es como de un aspecto de pacto, un aspecto pactual. ¿A qué me refiero con eso? Se usa esta palabra para demostrar la fidelidad de Dios hacia el pueblo de Israel
aun cuando estos eran desobedientes. Nosotros podemos ver en el Pentateuco, en los libros históricos proféticos, a través del Antiguo Testamento, cómo el pueblo de Israel se iba tras otros dioses y Dios extendía esa misericordia para con ellos, aun siendo desobedientes, y no darles lo que merecían y el poder expresarles el amor que Él tenía para con su pueblo. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y esta palabra se traduce en griego de la palabra charis, que en español, en el Nuevo Testamento, nos habla de la gracia de Dios. Esta misericordia Dios la muestra ahora para con nosotros, en que Él extiende su amor al necesitado, aquel que es pobre, aquel que está desamparado, aquel que no tiene esperanza. Dios nos ofrece y nos extiende esa misericordia a través de la gracia para que tú y yo podamos conocerlo. En el Antiguo Testamento encontramos que una vez que Moisés va con Dios, para ser más exactos, en Éxodo 34, versículo 6, después de que Moisés rompe las tablas que Dios le había entregado con los 10 mandamientos, vuelve a estar con Dios y ahora Moisés expresa lo siguiente hacia Dios. Dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Dios pone la misericordia como en primer lugar en esta lista, porque sin ella tú y yo estaríamos corriendo de delante de Dios. No tendríamos otra opción más que correr. Pero ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios quiere que conozcas y que entiendas? Es que Dios extiende esa misericordia, que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Él extiende esa misericordia y quiere que sepas, tú que nos estás escuchando y viendo, es que Dios te ama y te ama tal y como tú eres. No tienes que estar corriendo ya más. Tienes que entender que Dios hace misericordia y que esa misericordia es expresada a través del amor de Jesús al venir y morir por nosotros. Y que Dios te acepta, aunque te cueste trabajo aceptarlo, te acepta tal y como tú eres. Dios te ama y está enamorado de ti y te ama profundamente, que dio a su Hijo unigénito para morir por ti. La segunda cosa que el profeta nos habla acerca de lo que Dios hace, aparte de hacer misericordia, dice que hace juicio. ¿Qué quiere decir esto para con nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y conozcamos con respecto a este atributo de Dios que hace juicio? Lo que quiere decir es que Dios condena el pecado. No lo pasa por alto, no lo va a tolerar. Es más, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida, pero la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado, esta nos lleva a condenación. Aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que no lo aceptaron como su Señor y Salvador, todo lo que les espera es el castigo. Y esto es lo que Dios quiere que sepas, en que ha Dios dado una solución para que tú y yo no tengamos que sufrir ese castigo. A través del juicio, lo que esto provoca es de que nosotros seamos confrontados. Por ejemplo, alguna vez, espero que no, pero a lo mejor en televisión o algo, tú has visto que de repente en una corte se hace un juicio. En ese juicio lo que se trata es de presentar las pruebas a favor y en contra de los que están litigando en esa corte. Si tú fueras la persona a la que están condenando, bueno, te presentan los cargos y lo que se espera ahí es de que a la persona pueda entender los cargos y las causas por las cuales él se encuentra en esa corte. Es dar a conocer los delitos y los pecados que esa persona cometió. Lo que hace el juicio es que despierta en nosotros y nos abre los ojos para que nosotros veamos en qué calidad nosotros estamos delante de Dios. El juicio hace que nosotros aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo que es verdadero. Revela nuestro pecado, pero también nos habla de las consecuencias que esto conlleva. En Éxodo 20, versículo 5, en el primer mandamiento, Dios habla y nos dice lo siguiente: yo soy Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este fue el motivo por el cual
cual Jesús vino a esta tierra, para morir por ti y para morir por mí, para que nosotros no tengamos que tener un castigo, para que nosotros no seamos condenados y podemos librarnos del castigo, que seamos abolidos del pecado a través de la sangre de Jesucristo y aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Y si tú ya eres cristiano, déjame decirte que Dios te aceptó tal y como eres y sabía que a lo mejor en el proceso de la vida te ibas a equivocar, algo iba a suceder. Y yo quiero decirte que la Biblia también nos dice en Primera de Juan, y eso también habla de que Dios hace juicio, que abogado tenemos, que si pecado hemos cometido, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es fiel y justo para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Dios no nada más provió a su Hijo para que fueras perdonado de los pecados, sino que también provió para ti y para mí un abogado defensor que no nada más te defiende, sino que Él mismo paga el precio por nuestros pecados. Qué bendición es conocer y entender que Dios hace misericordia, que hace juicio y por último, el profeta dice que Dios hace misericordia, hace juicio y hace justicia. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios no nada más pagó el precio por nuestros pecados, sino que también Dios nos entrega su justicia. ¡Qué gran noticia es esta! ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos declara justos. Sí, es difícil de comprender, es difícil de entender, pero esa es la realidad de la palabra de Dios. Cristo en su muerte y su resurrección y el derramamiento de su sangre nos da el perdón de pecados y nos da la vida eterna. Y para la vida eterna nosotros necesitamos la justicia de Dios. Y es ahí donde nos declara justos, no por las cosas que hacemos, sino por las cosas que Jesucristo hizo por nosotros. Y es cuando Dios nos ve, Dios ve la justicia que fue entregada a nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Jesús nos ha regalado su justicia para que ahora tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia y una vida eterna. Es en su justicia que ahora yo tengo la confianza en su palabra y en sus promesas de lo que Él me habla. Y es en la manera en cómo ahora yo puedo estar seguro y tengo la garantía a través de entender y conocer a Dios, de que Dios hace justicia y la hace aquí en la tierra. Y ahora yo me puedo presentar delante de Dios como un hombre justo. Vuelvo y repito, no por lo que hago, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es lo que Dios nos entrega a nosotros. Sin duda, mientras tú conozcas y entiendas cada día más y más a Dios, tu vida va a ser más agradable delante de los ojos de Dios y déjame decirte también que también va a ser agradable para ti mismo. Quien no entiende a Dios, quien no conoce a Dios, es muy probable que se desvíe bajo la imaginación de su corazón y solamente se cree ídolos en otras cosas o sus prioridades sean otras y no sea Dios. Todas las buenas obras que nosotros hagamos no son garantía para obtener el favor de Dios. Al contrario, las buenas obras son el resultado de conocer y de entender a Dios. Cualquier cosa que nosotros hagamos, si no es buena, si no es en el entendimiento correcto de quién es Dios, es muy probable que no vamos a llegar muy lejos. Tenemos que tener el entendimiento y conocer quién es Dios y podernos someter a su palabra para poder hacer las cosas en la manera como Él quiere que la conozcamos. Dios dice que hace misericordia, hace juicio y hace justicia. Hace misericordia. Él quiere que sepas que te ama y que te ama tal y como tú eres. Él tiene un amor para contigo. Te ama tanto que dio a su Hijo unigénito por ti. Dios quiere que sepas que Él hace juicio. El juicio te confronta. Pero el juicio te enseña a distinguir entre lo bueno y lo malo. Te enseña a distinguir entre lo falso y lo que es verdadero. Y te confronta con la idea de que recapacitemos y podamos nosotros ir con quien nos puede salvar del castigo, y este es Jesús. Y por último, justicia. Hace justicia.
En otras palabras, Él nos entrega la justicia de tal manera que ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios, justos delante de Él. No por las obras mías, sino por lo que Dios hizo en nosotros. Ese versículo 24 no termina nada más ahí, sino que también dice, porque estas cosas quiero. Déjame decirte que Dios se deleita cuando nosotros somos capaces de entender y de conocer quién es Dios, sus atributos y cómo estos pueden jugar un papel el más importante en nuestras vidas, de tal manera que podamos pasar de muerte a vida. Yo te invito a que reflexionemos en nuestra vida, que conozcamos estos atributos de Dios. Y si tú aún no conoces de Cristo, dale la oportunidad de entrar a tu vida como tu Señor y como tu Salvador. Una simple oración puede hacer la diferencia en tu vida. O si tú ya conociste a Cristo pero te encuentras lejos, recuerda que ahí tienes un abogado para con Dios, a Jesucristo el justo, y Él te puede limpiar y perdonar de todo pecado y de toda maldad. Y si tu relación está fuerte con Dios, ahora tienes la responsabilidad de dar a conocer la misericordia, el juicio y la justicia de Dios, que nos hace falta y nos hace tanta falta en este mundo, a todos los que habitamos en este planeta Tierra. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a compartir este video con alguien más. Suscríbete y haznos saber que nos estás escuchando. Nos vemos hasta la próxima. Que tengas un día y una semana bendecida. Con intensidad, por siempre tú has sido fiel y vives por la eternidad. Tu trono resplandece hoy, tú eres soberano Dios. Reina hasta el fin, tu trono